Muy bien, muy buenos días mis queridos estudiantes. Vamos a empezar pues con el tema del día de hoy, ya esperando que pues en casita te encuentres muy bien. Chicos, por favor, a no perder ese ánimo de estudiar y de esforzarnos día a día, jóvenes. Por favor, ya, siempre recordando los buenos consejos de papá y de mamá, obedeciendo en casita, por favor, que pronto pues ustedes están a un paso de salir a la universidad, ¿ya? Por lo tanto, pues a esforzarse en casa, siempre manteniendo como consejo el respeto a los padres. Chicos, muy bien, empezamos. El día de hoy pues tenemos nuestra clase enfocada acerca de la medición de la corriente y el voltaje, ¿correcto? Eso vamos a desarrollar el día de hoy. Para ello, pues lógicamente vamos a utilizar instrumentos, ¿ya? Yo sé que algunos de ustedes ya han trabajado este tema, así que por favor estéate muy atento. Profe, nuestro tema del día de hoy va a ser amperímetro, voltímetro, profe, y las leyes de Kirchhoff. No te olvides. Profe, para ello yo me enfoco en lo que es la medición de corriente y voltaje. Profe, cuando yo quiero medir corriente, profe, si yo quiero medir corriente, lo voy a hacer mediante el amperímetro. Profe, se representa en este caso por A encerrado en una circunferencia. ¿Qué significa, profe? Que es un instrumento, en este caso que representa al amperímetro. ¿Qué es? Es un dispositivo que a través de cierta escala, dice, mide la corriente eléctrica que circula por el circuito. Entonces, ¿qué vamos a decir, profe? El dispositivo o el instrumento que mide la corriente eléctrica es el amperímetro. Profe, ¿cómo se representa? Ahí está, una A de amperímetro encerrada en una circunferencia. Significa que ese es un instrumento denominado amperímetro. Profe, y también vamos a hacer acerca de la medición de ¿quién? Del voltaje. Profe, ¿y cómo vamos a medir el voltaje? ¿Qué instrumento mide el voltaje? El voltaje mide, el instrumento que mide se llama voltímetro. Profe, el voltímetro de voltios mide, en este caso, digamos, la diferencia potencial que existe entre dos puntos del circuito. Profe, mide el voltaje, el voltímetro. Recuerda que es una V encerrada en una circunferencia. Este dispositivo nos permite medir la diferencia de potencial entre dos puntos en un circuito eléctrico, ¿correcto? Muy bien, ya sabemos que existe amperímetro y voltímetro. Ahora veamos las formas de uso. Es importante saber cómo se usa este instrumento, chicos, por favor, ya tenerlo en cuenta. Profe, y eso lo podemos ver en casa, ojo, inclusive podemos medir cuánta corriente eléctrica está consumiendo, qué sé yo, digamos, el televisor, la computadora, o cuando prendemos algún equipo, la electrobomba que tenemos en casa, lo podemos medir, solo que necesitamos de este instrumento. ¿Ya, chicos? Pero como en esta ocasión estamos trabajando teórico, pues en algún momento quizás me hubiera gustado hacer estas pruebas, ¿no? Para poder medir, por decir, la corriente eléctrica que circula en un motor trifásico. Poder medir, por decir, la diferencia potencial que existe entre los bornes de la batería de tu celular. Y para ello existe un instrumento. Y ese instrumento pues yo lo tengo y obviamente me hubiera gustado enseñarles. Pero bueno, en esta ocasión vamos a trabajarlo de manera teórica. Entonces, veamos las formas de uso. Una de las formas de uso para el amperímetro en un circuito eléctrico es que se instala en serie. Por eso está remarcado de rojito, profe. ¿Es en qué? En serie. No te olvides que es en serie. Ya lo voy a sobremarcar para que te des cuenta. Ahí está. Se instala el amperímetro en serie con la resistencia cuya corriente se quiere medir. Por ejemplo, jóvenes, acá tenemos un circuito básico, ¿no? El circuito básico consta de lo siguiente, no te olvides, profe. Primero, una fuente electromotriz, en este caso puede ser una batería o una pila, profe, el voltaje. Profe, el sentido de la corriente siempre es de mayor potencial, siempre la barrita más larga es positivo y la barrita más chiquita es negativa, de mayor a menor potencial. En ese sentido, en el circuito más básico de la electricidad, profe, la corriente está circulando por acá y observa que la corriente está por acá, en ese sentido. Muy bien, pero ese circuito, ya te dije, presenta una resistencia que puede ser propio del conductor o una resistencia que vamos a nosotros a medirla, vamos a ponerlo en prueba.
Pero el amperímetro, mira por acá, el amperímetro se conecta en serie. ¿Con quién? En serie con la resistencia que vamos a medir. ¿Cuánta corriente está circulando en esta resistencia? Profe, para ello es el instrumento. Este A encerrado en una circunferencia y en serie a la resistencia se llama amperímetro. Por lo tanto, el amperímetro se instala en serie y mide la corriente eléctrica. ¿Cuál es la corriente que va a medir? En este caso la que está circulando. Pues ¿cuál es la que circula? Profe, es I. Precaución, jóvenes. Durante la fabricación del amperímetro, esto también es importante conocerlo, jóvenes, durante la fabricación de quién, del amperímetro, se procura que tenga la menor resistencia interna posible. ¿Para qué? Para, en este caso, que cuando se instale en serie no modifique, ¿qué cosa? La resistencia del circuito. Bien, jóvenes, entonces, ¿qué podemos decir como precaución? A ver, entendiendo nuevamente nuestro concepto, dice que durante la fabricación del amperímetro se procura que tenga la menor resistencia interna posible para que cuando se instale en serie no modifique la resistencia del circuito ni altere la corriente eléctrica, en este caso original. A ver, regresando a la figura. Oye, ¿qué significa que este instrumento? Jóvenes, así como les dije, cualquier instrumento que nosotros conectemos en un circuito eléctrico siempre va a presentar una resistencia interna. Pero en el caso del amperímetro, esa resistencia es tan mínima que lo podemos tender al valor de cero. ¿Qué significa? Que la corriente, a ver, por acá lo voy a poner con una flecha para que te des cuenta, que la corriente que está circulando en esta dirección, prácticamente la que pasa por la resistencia, si pasa una corriente de I, debe ser la misma corriente la que debe salir, la que ingresa al instrumento, sale la misma corriente, en este caso también es I. Por eso es que la resistencia del amperímetro es casi cero, ¿correcto? Eso es importante saber, porque solamente va a medir la corriente eléctrica que va a circular a través, en este caso, del circuito, ¿correcto? Y no va a modificar lógicamente la secuencia del circuito eléctrico. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, eso a tener en cuenta. En un amperímetro, la resistencia interna del instrumento es casi nulo, ¿correcto? No significa que es nulo, sino es casi nulo. Es tan pequeño que prácticamente se ingresa por acá 10 amperios, por acá está saliendo 9,9999999. ¿Qué significa? Que casi no altera el resultado, ¿correcto? Muy bien. Ahora, este es un amperímetro. En los amperímetros reales, lógicamente, siempre va a haber una resistencia interna, pero podemos hablar del amperímetro ideal. Profe, ¿cómo es el amperímetro ideal? Esto es para casos teóricos. El amperímetro ideal es aquella cuya resistencia interna, ¿cómo va a ser ahora? Dice la resistencia interna, prácticamente va a tender a ¿cuánto? A cero, ¿correcto? Obviamente en los instrumentos reales que nosotros medimos hay un valor, un rango, pero también lo asumimos como si fuera cero porque no altera nuestro cálculo. ¿Ya? Pero el amperímetro ideal sí está bien definido, que la resistencia interna del amperímetro tiende a cero. Se podría en este caso despreciarse, ¿correcto? Sencillos conceptos, jóvenes, para lo que es el amperímetro. A ver, veamos ahora lo que es el voltímetro. Ya te dije, este dispositivo mide la diferencia potencial entre dos puntos de un circuito. Ese es el voltímetro. ¿Cómo se usa, profe? Se instala en, ¿qué dice por acá, chicos? A ver, importantísimo, por favor, se instala en paralelo. Eso tengo que saber. Cuando a mí me dice instala un voltímetro, profe, tengo que instalarlo en paralelo. Instala un amperímetro en la ramificación AB, profe, amperímetro en serie, voltímetro en paralelo. ¿Paralelo con quién? Con la resistencia cuyo voltaje se quiere medir o cuya diferencia potencial se quiere medir. Por ejemplo, yo tengo acá un circuito, a ver, lo voy a minimizar el zoom, ahí está. Acá tenemos un circuito, profe, nuevamente repito, profe, acá está mi fuente, profe, mi corriente sale del positivo y llega al negativo, pero observa, llega a este punto. Pero jóvenes, el voltímetro se ha instalado en paralelo entre los puntos A y B que quiero medir la resistencia, profe, se ha instalado en paralelo, mira por acá, atentos, profe, esto es el voltímetro. Muy bien, profe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Oye, la fuente va a entregar una corriente. Esa corriente, jóvenes, ¿qué va a pasar? Es importante que entendamos esto. Chicos, la resistencia de un amperímetro es casi nula.
Pero ¿qué pasará en un voltímetro? Oye, el voltímetro en este caso, que se va a instalar entre los bornes A y B, lo primero que va a hacer es ¿qué cosa? Profe, el voltímetro se instala en paralelo y mide el voltaje que se tiene entre los puntos A y B. Por eso se llama diferencia de potencial entre los puntos A y B. Pero ahora hablemos de la resistencia. Ello lo vamos a determinar con esta precaución que lo he escrito de esta manera. Atentos. ¿Cuál será la precaución que tengo que tener en cuenta? Que durante la fabricación del voltímetro se procura que tenga la mayor resistencia. Profe, acá es mayor resistencia. Eso tienes que darte cuenta. Mientras que en el amperímetro es la menor resistencia. ¿Por qué? ¿Por qué la menor resistencia, profesor? Porque queremos medir la corriente. En cambio, en el voltímetro la resistencia interna de este instrumento se procura que sea lo mayor posible. ¿Para qué? Para que cuando se instale en paralelo la corriente que circula por el voltímetro, ¿cuánto tiene que ser la corriente que circula por el voltímetro? Profe, prácticamente cero. ¿Te das cuenta? Tiene que tender al valor de cero en la corriente del voltímetro, porque la resistencia es alta. Recuerden este pequeño concepto. Siempre les mencioné que cuando la corriente quiere circular en un circuito eléctrico, va a encontrar, digamos, dos caminos. A ver, para que te des cuenta. Profe, el camino por acá y el camino hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la corriente eléctrica? Siempre va a caminar o a dirigirse o va a seguir en el sentido donde presente menor resistencia, menor oposición a la corriente eléctrica. Profe, si decimos que el voltímetro, la resistencia, oye, acá lo escribo, la resistencia R prácticamente es lo mayor posible, prácticamente es infinito. Profe, si acá hay altamente resistencia, entonces la corriente no va a querer circular por el voltímetro. ¿Por dónde va a circular la corriente? Profe, inmediatamente va a pasar por la resistencia. Es por ello que la corriente del circuito, lo que entra acá es prácticamente I y debe salir. Profe, ¿y cuál es la corriente que va en el conductor que se instala en paralelo a la resistencia del voltímetro? Profe, la corriente del voltímetro, ¿cuánto tiende? Tiende a cero. Profe, eso es, y no debe alterar la corriente original. No altera la corriente original, lógicamente. ¿Por qué? Porque no se está dividiendo la corriente. Porque lo que pasa por el voltímetro es prácticamente cero y toda la corriente que ha entrado al punto A debe estar pasando por el punto B. ¿Correcto? Entonces decimos, el voltímetro leerá la diferencia potencial entre los puntos ahí. Entonces recordemos, a ver, en manera de resumen, el voltímetro como instrumento tiene la mayor resistencia y la corriente eléctrica que circula por el instrumento del voltímetro prácticamente tiende a ¿correcto? Profe, ¿y cómo será la lectura del voltímetro? Oye, yo quiero medir la diferencia potencial de esta resistencia. Oye, la resistencia es, recuerden, oye, ¿cuál es la ley de Ohm? Profe, BIR, ¿no? ¿Qué significa? Que el voltaje es igual al producto de la corriente que circula por la resistencia. Y por R. Ahí está, jóvenes. Esto no te puedes olvidar, ¿correcto? Ahí está la corriente del voltaje o del voltímetro ese. ¿Por qué, profesor? Porque entre los puntos A y B es lo mismo que me va a medir la diferencia de potencial que va por el voltímetro, que mide la resistencia. ¿Correcto? Entonces, ahora, eso es el voltímetro. Profe, ¿y cómo es un voltímetro ideal? Que en los enunciados nos menciona, profe, el voltímetro ideal es aquel cuya resistencia interna, ¿cómo va a ser? Profe, prácticamente infinita. Y que la corriente que circula por él, ¿cuánto pasa por el instrumento? La corriente que circula, ¿cuánto vale la corriente del voltímetro? Prácticamente cero. ¿Correcto? Eso hay que tenerlo en cuenta cuando desarrollamos, en este caso, los ejercicios. ¿Ya? A ver, muy bien. Ahora veamos un concepto también que es importante, que nos va a ayudar a desarrollar ciertos ejercicios de la práctica, que se llama el puente Weston. Esto es respecto a la asociación de las resistencias. Profe, dice, en un arreglo de resistencias, tal como se muestra en la figura, el puente Weston está diseñada para medir, ¿qué cosa? Una resistencia desconocida. Por ejemplo, profe, el circuito que se muestra es esto. Profe, aquí está la fuente, muy bien.
Dicha fuente está alimentando a estas resistencias. Una resistencia, ya te dije, el foco se reemplaza como una resistencia. Imagínense que acá ha estado instalado un foco, acá ha estado instalado otro foco, acá ha estado instalado otro foco, de repente por acá el televisor que también tiene una resistencia, profe, por acá de repente el horno microondas, ahí está. Entonces todas las resistencias, porque un circuito está asociado en función a las resistencias, jóvenes, entonces todos estos equipos que han estado conectados tienen que presentar esta figura, este modelo de circuito. Oye, pero algo me llama la atención, profe, ¿qué cosa es G? Ah, profe, G es el galvanómetro. ¿Y qué mide? Ah, profe, mide la resistencia. Entonces dice, primero tenemos que recordar que el puente Weston está diseñado para medir la resistencia desconocida. ¿Dónde está la resistencia desconocida, profe? Oye, la resistencia desconocida está acá. Porque él es R1, R2, R3, R4 o R sub X podríamos llamarlo, y él va a ser la resistencia 5. Yo puedo medir esta resistencia con el galvanómetro. Si tiene este circuito, entonces ¿qué podemos decir? Oye, ¿cómo será su funcionamiento? 1. Que la resistencia R1 y R2 son resistencias fijas de valor conocido. ¿Cuáles son esos, profesor? Oye, R1, ahí está, y R2. Estas dos resistencias son de valores fijos y conocidos. Profe, ¿qué cosa es R de X? Aquí está, pues R de X es la resistencia que debemos de calcular. Profe, ¿qué es R3? Ah, profe, R de 3 que está por acá, decimos, él se llama reostato o resistencia variable, por eso está con una flechita. Significa que es variable, ¿correcto? Profe, ¿qué significa que sea variable? Ah, muy bien, sencillo. Mira, te voy a enseñar de esta manera. Significa que esto se puede variar mecánicamente. Obviamente no te puedo presentar esto porque no tenemos los instrumentos en un laboratorio. Pero si hubiera un laboratorio te enseñaría que esa resistencia se puede modificar. Digamos que puede ser 1 ohmio, 2 ohmios, 3 ohmios, 4 ohmios, o de repente 1 kilo ohmio, 2 kilo ohmios, 3 kilo ohmios. Es variable, ¿correcto? Ahora, muy bien, profe. Ello vamos a variar. La R1 y R2 son conocidas. Profe, R de X es la que quiero determinar. Profe, ¿y R5 qué cosa es? Ah, profe, R5 va a ser la resistencia que va a estar instalada por el galvanómetro. ¿Qué significa? Oye, se debe de ajustar la resistencia R3 hasta que la lectura del galvanómetro, en este caso ubicado acá en la resistencia 5, sea como sea 0. Entonces se dice que el puente está balanceado. Y si está balanceado, R de X se puede calcular con la siguiente ecuación. Oye, dice, como acá hay una resistencia, pero este galvanómetro va a medir justamente la resistencia, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Como esto va a fluir una corriente eléctrica, entonces ¿qué va a pasar, jóvenes? Ah, muy bien. Entonces, a medida que vas variando este de acá, la resistencia 3, hasta que en acá la resistencia sea 0, jóvenes, si la resistencia es 0, entonces el valor de R de X lo podemos determinar de la siguiente manera. ¿Cuál, profe? Ah, profe, que el producto de las resistencias opuestas deben ser iguales. ¿Cuáles son, profesor? R1 y R3, R de X y R2, porque la resistencia de R de 5, ¿cómo va a ser? Ah, profe, ¿cómo es? Profe, 0, porque hemos variado justamente la resistencia R3, ¿correcto? Entonces, ¿qué podemos decir? Ah, profe, en el puente Weston, si la resistencia de 5 es 0, ¿cómo me quedará el circuito? Ah, el circuito me queda más o menos así. Ahorita te explico. Como él dice acá, anular el puente. Si en un circuito eléctrico detectamos un puente Weston, podremos anular el puente. ¿Cuál es el puente, jóvenes? Este es el puente, porque hemos variado la resistencia R3 fijando R1 y R2, entonces podemos determinar R4, que ¿cómo se cumple? Que el producto en aspa R2 por R4 debe ser igual a R1 por R en este caso. Y como esta resistencia es prácticamente 0, ¿qué me va a quedar? Profe, me queda este esquema. Ah, profe, ya desaparecí esto, no hay. Entonces él me queda en serie y luego en paralelo. ¿Qué te parece? Sencillo, haciendo cumplir que primero tenemos que comprobar que cumpla esto, que R1 por R es igual a R2 por R. Eso es lo que me muestra. Acá en la figura es R1 por R3 y después R de X por R2. Ahí está. Y a ello se llama puente. ¿Correcto?
Muy bien, joven. Eso es respecto a la resistencia. Muy bien, ahora veamos último concepto, la regla de Kirchhoff. Profe, ¿a qué me refiero con las reglas de Kirchhoff? Una de ellas es la regla de nodos. ¿Cuál es la regla de nodos, profe? La siguiente. Oye, basada, dice, en la conservación de carga. ¿Qué significa que la conservación de carga? Profe, que la cantidad de electrones no va, ¿cómo se llama? No va a disminuir y no va a aumentar, sino se va a mantenerse constante. Recuerda que la carga eléctrica está asociada a la cantidad de electrones. Por lo tanto, si se conserva la cantidad de electrones y los electrones, el flujo de carga por unidad de tiempo se llama en este caso corriente eléctrica. Significa que la corriente eléctrica no disminuye ni aumenta, sino se conserva. Es como decir, si entra 10 amperios al circuito eléctrico, debe estar saliendo del circuito 10 amperios. Profe, ¿y qué pasa si entra 10 amperios y sale 8? Significa que hay 2 amperios, que hay fuga de corriente eléctrica. Profe, significa que el circuito eléctrico está mal instalado. ¿Correcto? Por ello es la regla de Kirchhoff. 1. La regla de nodos, basada en la conservación de carga, o sea, conservación de electrones. Y si conservo los electrones, la corriente eléctrica se mantiene. ¿Qué significa? Atentos, por favor. Mira por acá. Lo primero que yo observo, chicos, es lo siguiente. Que yo veo que aquí hay un flujo, en este sentido, de corriente eléctrica, que cuando llega a este nodo se llama a los puntos de conexión. Profe, acá hay un punto de conexión, acá hay un terminal y él es otro terminal, él también es terminal, pero acá hay un punto. Hay 3 conductores que están conectados. Cuando la corriente eléctrica va en esa dirección, jóvenes, entonces, ¿qué va a pasar? Profe, todo lo que entra debe ser igual a todo lo que sale en este nodo, acá. Entonces, ¿qué decimos, profe? Esta corriente se ha dividido en una corriente I sub 1 y en otra corriente I sub 2. Y la suma algebraica I1 más I2, ¿cuánto tiene que ser, profe? La corriente que ha entrado. ¿Cuál es la corriente que ha entrado? I. Muy bien. Sencillo, ¿no? Profe, cuando yo veo que la corriente eléctrica llega a una división por conductores o a un nodo, profe, la corriente que entra tiene que ser igual a la corriente que sale. Entonces podemos decir así, ¿ve? Mira qué facilito lo podemos plantear, profe. La corriente eléctrica que entra, mira por acá, a un nodo, al nodo así de frente, al nodo, tiene que ser igual, ¿a quién, jóvenes? A la corriente eléctrica, en este caso, que sale. A la corriente eléctrica que sale. ¿Que sale de quién? Ahí está. Y simplemente lo podemos representar así. La corriente que entra es igual a la corriente que sale. ¿Correcto? Inclusive algunos lo ponen así. La corriente que entra es igual a la corriente que sale. Listo. Esto es para un mismo nodo. Esto es para un nodo. Listo. Así, de esa manera lo podemos representar. ¿Cuál es la segunda ley de Kirchhoff? Profe, ya no es en este caso regla de los nodos, sino se llama regla de las mallas. Profe, ¿cómo es la regla de las mallas? Mira por acá, atento. La regla de las mallas está basada en el principio de la conservación de energía. No la conservación de carga, sino la conservación de la energía. Profe, ¿cómo voy a hacer la conservación de la energía? Muy bien. La energía está asociada con, en este caso, con la diferencia de potencial. Profe, ¿cómo va a ser? Mira por acá. Veamos el siguiente circuito. Atentos, por favor, que esta figura es clave para el resto de ejercicios. Primero, profe, primera característica. Vemos que este circuito eléctrico tiene 3 fuentes. Una fuente B sub 1, otra fuente B sub 2 y otra fuente B sub 3. Muy bien. Profe, que también estoy observando que hay resistencias. Hay una resistencia R1, también hay una resistencia R2. Profe, pero todo esto es un circuito cerrado. ¿Cómo es cerrado, profesor? Mira por acá. Quiero que estés muy atento. Mira por acá, profe, empieza acá, profe, y termina por acá. Profe, es circuito cerrado, observa. Observa, ¿es circuito cerrado o no, jóvenes? Profe, ahí está. Es un circuito cerrado. Ahí está. Si quieres, ahí lo puedo dejar. Profe, es un circuito cerrado. Significa que si yo quiero caminar
Desde esta posición puedo seguir todo alrededor, profe, sigo, nada me interrumpe, sigo, nada me interrumpe, sigo, y llego al mismo lugar. Significa que un circuito cerrado es así. Muy bien, profe. Entonces no hay interrupción, ¿ve? No hay nodos donde que se divida, porque si hubiera una división de un conductor acá, profe, ya no sería una malla, sería dos mallas, ¿ve? Una, profe, y por acá otro circuito cerrado. Muy bien. Ahora, la corriente eléctrica en este circuito básico que presenta tres fuentes, ya te dije, la fuente B1, B2, B3, profe, dos resistencias R1 y R2, lo que se muestra en pantalla, jóvenes, va a circular una corriente eléctrica, ya que está asociado en un circuito básico, la resistencia y la fuente, hay una corriente eléctrica, por la ley de Ohm. Por lo tanto, decimos lo siguiente, jóvenes, ¿de qué va a depender el sentido de la corriente? Bueno, el sentido de la corriente va a depender en este caso de cómo tú lo asignes. Una recomendación es tomar la fuente de mayor voltaje y recordar que convencionalmente la corriente eléctrica va de mayor potencial a menor potencial. En ese sentido, mira por acá. Profe, ahí está. Ha ido de más a menos. Recuerda que más es la barrita grande y menos es la barrita chiquita. Profe, mira qué interesante. Profe, justo acá está más, menos. Profe, pero acá está menos y más, profe. Profe, entonces, ¿qué? ¿Podía haber tomado en el otro sentido? No, mira, está yendo de más a menos. Está llegando a menos. Está yendo de más profe, acá no va de más a menos, ¿no? Acá iría de menos a más. Es que ello de qué depende, profe, dependería del tamaño de la fuente. Ahora, el sentido que tú le asignes va a depender en función a la fuente que tú vas a asumir como referencia. ¿Correcto? Ya lo vamos a ver en la práctica. Pero por lo tanto, quédate con la idea de que vas a dar el sentido de la fuente, en este caso de mayor diferencia potencial. En ese sentido vas a asumir un sentido de la corriente eléctrica. Y simplemente en el resto de fuentes vas a completar lo que se llama el signo. Profe, si la barrita es pequeña, negativo. Si la barrita es mayor, positivo. Si la barrita es pequeña, negativo. Y si la barrita es mayor, es positivo. Y vamos a asignar esta corriente eléctrica. Y debido al principio de la conservación de la energía, decimos que la sumatoria de voltajes o de diferencias potenciales en el circuito de la malla o del circuito cerrado, ¿cuánto tiene que ser, jóvenes? Profe, eso tiene que ser ¿cuánto? 0. Muy bien. Y si suma 0, jóvenes, empezamos. Yo puedo empezar donde yo quiera. Profe, yo empecé por acá. Acá me voy a dibujar. Mira por acá. Perdón que el dibujo no me salga tan bien. Estamos en virtual, chicos. Con tiza me sale mucho mejor. Ahí está. Vamos a dibujarle acá en esta ocasión a su compañero Chamorrito. Chamorrito dice que quiere caminar por este circuito eléctrico como si fuera un electrón. ¿Correcto? Profe, va a caminar en el sentido de la corriente eléctrica. Profe, si él va a caminar en este sentido de la corriente eléctrica, entonces, ¿qué es lo que va a primero encontrar? Primero, mira por acá. Veamos. A ver, yo lo voy a plantear de esta manera. Profe, voy a caminar. Voy a empezar de acá. De esta esquinita de acá. Mira, este es el método práctico. Jóvenes, camino. ¿Qué es lo primero que encuentro? ¿Positivo o negativo? Te pregunto. Profe, lo primero que consigo es en este caso negativo. Entonces ponemos, a ver, por acá lo voy a escribir. Mira, quiero que estés atento. Mi método es mucho mejor que a veces que en los textos. Atentos. Profe, yo voy a caminar en este sentido. Lo voy a marcar. Profe, voy a caminar en este sentido. Profe, ¿puedo caminar en el otro sentido? También, pero casi se recomienda caminar en el sentido de la corriente. La corriente está en sentido horario. Por lo tanto, yo voy a caminar en horario. Como he empezado de esta esquina de acá, a ver por acá, profe, estoy empezando en esta esquina, puedo empezar de cualquier esquina. Empiezo. Lo primero que encuentro es menos. Escribimos. Menos. Profe, ¿qué es lo que primero encuentro? Menos. ¿Qué cosa es? Una fuente. La fuente es B sub 1. Listo, lo colocamos la fuente B sub 1. ¿Qué te parece? B sub 1. Listo. Sigo caminando, profe. Camino. ¿Qué encuentro? Una resistencia. Ahora, esto no les he enseñado, pero tienen que ustedes ya empezar a conocer. En una resistencia, jóvenes, siempre la resistencia está en el sentido de la corriente. O sea, más a menos. Profe, busco otra resistencia. Profe, acá está. La corriente está yendo hacia abajo. Él es más y él es menos. Siempre la resistencia es así.
Profe, si yo tengo una resistencia, ahí está mi resistencia, profe, LSR, ¿correcto? Si mi sentido de mi corriente eléctrica es a la derecha, entonces si mi corriente eléctrica es hacia la derecha, entonces ¿qué decimos, profe? Lo que debemos asignar los signos en una resistencia va a ser más a menos, porque la corriente va de mayor potencial a menor potencial. Ya está, ya le hemos asignado los signos a la resistencia. Entonces, como Chamorrito va a caminar a la izquierda, profe, lo primero que se encuentra es con la fuente, menos B sub 1, con el signo negativo. Sigue caminando, más, muy bien, más la resistencia. ¿Cuál es la resistencia? R2. Pero eso se calcula como el producto de ¿quién? Yo quiero sumar como energía, como voltaje. Profe, es VIR. La corriente que circula, en este caso, es I. Muy bien, entonces colocamos por acá. La corriente que circula es I multiplicado por la resistencia R sub 2. Listo. ¿Correcto? Él es lo que encuentra acá en la resistencia 2. Profe, sigue caminando Chamorrito. Ahora va a subir. Chamorrito va a subir. A ver, profe, Chamorrito sube. Profe, si va a subir Chamorrito, ¿qué es lo primero que encuentra? Profe, lo primero que encuentra es el positivo. ¿Y quién va a ser positivo? La fuente. Más B sub 2. Más V sub 2. Atentos que esto es importante para el desarrollo de ejercicio. Y lo voy a desarrollar mediante mi método. Porque la gran mayoría de textos lo desarrolla en sentido contrario. Y siempre genera dificultades. Asignar signos es mucho más sencillo y sé que no te vas a equivocar. Profe, muy bien, B sub 2. Ahora Chamorrito va a caminar ¿hacia dónde? Profe, hacia la derecha, porque estamos yendo en sentido horario. Profe, lo primero que encuentra es negativo, entonces le ponemos menos la fuente B sub 3, porque estoy encontrando lo primero lo negativo. Menos la fuente B sub 3. V sub 3. ¿Listo? ¿Qué más? Seguimos caminando, Chamorrito no encuentra nada, ahora va a bajar. Chamorrito va a bajar en este caso hacia abajo. Profe, y si Chamorrito baja hacia abajo, jóvenes, ¿qué es lo que conseguimos? La resistencia R1. Profe, y la resistencia R1, el primer signo que encuentre en el sentido de la corriente es más. Profe, más, ¿qué cosa? El producto de la corriente por la resistencia, o sea, I multiplicado por la resistencia. ¿Pero qué resistencia estamos hablando? La resistencia R sub 1. Listo, jóvenes. Esa suma, jóvenes, por conservación de la energía, ¿cuánto debe sumar la suma de voltajes en una malla, en un circuito cerrado? Profe, ¿cuánto debe sumar esto? 0. Listo, se acabó el problema. ¿Correcto? Que si yo quiero plantear, decimos, ¿no? Profe, todos los negativos lo puedes sumar y todos los positivos lo pasas al otro lado. O simplemente lo dejamos acá, I por R2 más I por R1. Se quedan al lado izquierdo, debe ser igual a ¿quién? Profe, a B sub 1 menos B sub 2 más B sub 3. ¿Correcto? A ver, lo vamos a copiar de esta manera. Para que te des cuenta, mira por acá. Voy a dejar esto de acá. Esto de acá lo voy a borrar porque me demoro más escribiendo. A ver, por acá, borramos. Ahí está. Debe ser igual, profe. ¿A qué debe ser igual ello? A ver, vamos a dejarlo por acá. El B sub 1 pasa como positivo. A ver, positivo, él también se borra. A ver, vamos a ver por acá, menos B sub 2, ahí está, más B sub 3, listo, más B sub 3. Profe, esto de acá se quita. Ahora sí, ya está ya. Jóvenes, me queda esto, ¿cierto? A ver, observemos de acuerdo a los textos que siempre nos presentan. Profe, aplicando la sumatoria de fuentes, me dice que B sub 1 menos B sub 2 menos B sub 3 menos en este caso el producto de la fuente, en este caso la corriente por la resistencia, menos la otra es igual a 0. Pero si yo aplico esta fórmula será pues para este circuito. El método que estoy enseñando es que si yo parto desde la parte inferior derecha, doy una vuelta en el sentido de la corriente y llego al mismo punto. Ojo, que esto me olvidé mencionar, llegué al mismo punto donde que partí. Profe, la sumatoria de voltajes, ¿cuánto tiene que ser? 0. Oye, eso es aplicado y eso es aplicable en cualquier circuito que sea cerrado. ¿Me dejo entender? Y si eso es aplicable, jóvenes, dime, ¿he llegado a la misma conclusión o no que el enunciado del libro? Profe, este valor es lo mismo que esto, sino que está pasado al lado derecho. ¿Cómo? Súmalas el producto de las resistencias por la corriente. Listo. Si me has entendido esto, entonces estás apto y listo para desarrollar nuestra práctica. Muy bien, te voy a ayudar solamente con algunos ejercicios, el resto tú lo vas a desarrollar. Muy bien, hasta acá nuestro concepto. Empezamos con el desarrollo de nuestra práctica. Vamos a empezar por algo más, el más sencillito siempre. Vamos con el enunciado número 1, me dice lo siguiente.
Atentos jóvenes. Me dice, según el circuito mostrado, calcule la lectura del ¿qué? Del voltímetro ideal. Profe, ¿dónde está el voltímetro? Ah, profe, el voltímetro está acá. ¿Correcto? Este es el voltímetro. Quiere que mida la diferencia potencial entre quién. Profe, entre este punto, pues este será el punto A, profe, y este será el punto B. ¿Correcto? Él será el punto B, la diferencia potencial. Y eso se ha instalado como en paralelo. ¿Qué significa en paralelo? Ojo, mira que este circuito, así como está, yo lo pude haber representado de esta manera. Mira por acá, atento, profe, que simplemente desde este punto de acá pude haber jalado hacia afuera, profe, pude haberme llevado acá lo instalo el voltímetro, en paralelo a, profe, y me estoy llevando hasta acá y lo traigo acá. Y simplemente esto que estuvo acá lo elimino. Es lo mismo, sino que a veces el circuito te presentan así y no nos damos cuenta. Profe, entonces si está en paralelo hacia afuera, son dos cables que han salido hacia afuera, ¿cómo estará este circuito de adentro? Ah, profe, ya lo saqué esto hacia afuera, es lo mismo, la misma representación. Profe, este circuito por acá está en un circuito cerrado en serie. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que la resistencia interna, o sea, la resistencia del voltímetro, ¿cuánto es? Profe, la resistencia del voltímetro es infinito. Significa que la corriente que va a circular por acá, la corriente del voltímetro, ¿cuánto vale? Profe, la corriente del voltímetro vale 0. Y eso lo hemos aprendido, no te olvides, acá está, ¿ve? Acá está, chicos, miren por acá. Profe, la corriente del voltímetro, ¿cuánto vale? 0. O simplemente acá decimos que la corriente del voltímetro tiende a 0. Y la resistencia del voltímetro, ¿cuánto es? Infinita. Ahí está. Profe, ahí está en nuestro primer ejercicio. Ahí está. Entonces, profe, él me queda un circuito cerrado. Y si me queda un circuito cerrado, decimos, profe, él es más, él es menos. La corriente eléctrica tiene que circular en este sentido, ¿correcto? Profe, en este sentido, profe, acá está. Ahí está la corriente. La corriente eléctrica es en este sentido, ¿correcto? En sentido horario, ¿correcto? Ah, profe. Vamos a asignarle una corriente, pues que la corriente sea ahí. Ahora te pregunto, si acá la resistencia es infinita, no va a circular corriente, el instrumento solamente va a medir la diferencia potencial. Jóvenes, te pregunto, ¿podemos ver que estas resistencias están en serie o no? Sí, profe, ¿cuánto? Las resistencias en serie se suman. ¿Cuánto es 4 más 2 más 6? ¿Cuánto es 4 más 2 más 6? Profe, 4 más 2 más 6 es, en este caso, 12. Ah, profe, la resistencia equivalente es igual a ¿cuánto? 12 ohmios. Listo, jóvenes. ¿Cuánto es la fuente que tenemos? La fuente es de 12 voltios. Ah, profe, 12 voltios. Oye, y él recuerda que él se reduce a un circuito simple. La fuente, profesor, profe, ahí está, la resistencia, jóvenes, la fuente es 12, la resistencia equivalente es 12, profe, y la corriente que va a circular, en este caso va a ser I. ¿Cuánto vale esa corriente I? Profe, esa corriente I simplemente es VIR, ¿no? Recordamos de VIR, profe, VIR. ¿Cómo es VIR, profesor? La tensión es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Tenemos la tensión 12, la resistencia 12, la corriente va a ser 1 amperio. ¿Correcto? La corriente va a ser 1 amperio. Ah, profe. Si la corriente es 1 amperio, entonces decimos que está pasando por acá 1 amperio. ¿Correcto? Ahora te pregunto, ¿cómo voy a medir la lectura del voltímetro? Ah, profe, a ver, ¿qué debo de hacer? Recuerda que aquí ya está circulando 1 amperio, ¿correcto? Profe, si está circulando 1 amperio, ahí está. Oye, ¿cuánto vale la diferencia potencial entre estos puntos? ¿Qué te dije? En un circuito cerrado, ojo, yo puedo empezar de acá y terminar en el mismo punto de acá, ¿correcto? Pero eso es en un circuito cerrado, ¿correcto? Simplemente acá la corriente es 1 amperio. A ver, ¿qué más podemos hacer, jóvenes? Bien, jóvenes, como realizando nuestro análisis decimos, ya para terminar, la corriente que circula es 1 amperio, pero recordemos que los signos convencionales, te dije que en el sentido de la corriente se escoge el signo más, menos en el caso de la resistencia, ¿correcto? Entonces digo, ¿cómo voy a medir en este caso el instrumento del voltímetro? Atento,
sencillito y rápido. Mira, yo quiero medir ello, lo voy a medir mediante la diferencia de potencial. ¿Cómo es la diferencia potencial, jóvenes? Sencillo, mira por acá. Atentos, yo voy a partir de acá. Otra vez voy a tomar el ejemplo de, en este caso, de Chamorrito. ¿Ya? Chamorrito, en este caso nuestro fiel compañero colaborador, lo voy a dibujar una vez más por acá. Ahí está Chamorrito. Profe, pero para medir la diferencia potencial es justo en el punto A y en el punto B. Entonces va a caminar primero hacia abajo, profe, y luego va a caminar hacia ¿dónde? Hacia la izquierda. Correcto, no puede caminar por el instrumento porque el instrumento es lo que va a registrar, pues. ¿Qué va a registrar? Lo que mide el circuito. ¿Entre quién? Entre el punto A y el punto B. Entonces, para ello, Chamorrito, ¿qué va a hacer? Va a caminar hacia abajo y luego a la izquierda. Ah, profe. Entonces, ¿qué decimos? Profe, si yo camino, tenemos en A tenemos un punto potencial. Por lo tanto, será el potencial en donde? En A. Listo, lo colocamos así. El potencial en A. Profe, pero al caminar, Chamorrito, ¿qué es lo primero que encuentra? Profe, a ver, ¿qué es lo primero que encuentra? Profe, lo primero que está encontrando Chamorrito es que es el signo negativo. Ah, profe, es negativo. Y si se encuentra con el signo negativo y es la fuente, será menos 12 voltios. ¿Qué te parece? Así de sencillo, ¿eh? Listo, profe. Profe, pero Chamorrito sigue caminando y lo primero que encuentra es la resistencia. La resistencia es positiva. ¿En qué sentido va a caminar? En sentido de la corriente, por eso es que hemos asignado el signo más a la corriente por la resistencia. Ah, profe, más la corriente, en este caso que vale 1 amperio, multiplicado por la resistencia que vale 6. Muy bien. Jóvenes, Chamorrito sigue caminando, profe, ya no tiene ninguna oposición, sigue a la izquierda, Ah, profe, llegó al punto B. Entonces, esto debe ser igual a ¿quién? Al potencial en el punto B. Listo, así de sencillo. Y esto, si me has entendido, jóvenes, estás preparado para desarrollar ejercicios tipo 1. Ah, profe, ya está sencillo. Profe, pasa a restar. ¿Qué voy a tener acá? La diferencia de potencial. Profe, ¿entre quién? Profe, el potencial de A menos, paso a restar, el potencial de B. ¿Correcto? El potencial en B. A ver, chicos, ¿estamos dentro de lo correcto? Por supuesto que sí. Ahora, te voy a enseñar mediante un circuito cerrado. Mira, hasta ahí, yo quiero medir el potencial en B. Voy a seguir trabajando. Profe, restamos. ¿Qué cosa voy a restar? El potencial en el punto B. Mira por acá. Atento, por favor. Profe, ¿y eso cuánto me resulta ser? 12 menos 6. Menos 6. ¿Pasa al otro lado? 6. ¿6 qué? 6 voltios. Y ello es la diferencia de potencial. Y el voltímetro mide la diferencia de potencial. Por lo tanto, mi respuesta, ¿cuál va a ser? Profe, mi respuesta sería la C de caseta. Profe, es que yo le he medido en esta rama. Profe, pero podría haberlo tomado como un circuito cerrado. Mira por acá. Atento, mira, voy a tomarlo como un circuito cerrado, profe. Camina a la izquierda, pasa por el voltímetro, profe, y se va por acá y regresa al mismo punto. Profe, es un circuito cerrado, el de verde. Y si es un circuito cerrado, jóvenes, la suma por conservación de la energía, ¿qué decimos? Que la suma de voltajes, ¿cuánto vale? 0. Profe, lo que ha bajado Chamorrito es lo mismo, pero ha llegado al punto B. En el punto B, en este caso, hay un punto potencial. Pero ¿qué decimos, jóvenes? Si tú regresas por acá, la corriente y la resistencia 0 por infinito, ¿qué cosa es 0? Profe, voy a llegar al punto A. Eso te vas a tener en cuenta si es que tú lo quieres plantear de esa manera, ¿ya? Para trabajarlo como la conservación. Pero si nosotros solamente queremos medir la diferencia de potencial, lo vas a trabajar mediante el método que te he explicado. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Veamos por acá. Profe, calcule la lectura del amperímetro ideal en el circuito mostrado. ¡Ay, qué sencillo! La lectura del amperímetro, profe. La resistencia del amperímetro, ¿cuánto prácticamente es? 0. Ah, profe, significa que la corriente que circula por ahí es lo mayor, es digamos la misma que está saliendo de la fuente. Pero yo me estoy dando cuenta, jóvenes, que estas dos series, mira por acá, estas dos resistencias están en series. Por lo tanto, ¿cuánto vale? 3. Profe, pero también me estoy dando cuenta que L va a estar en paralelo con 3. Oye, y eso va a ser 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. Entre la suma, no te olvides, 3 más 3. Profe, ¿cuánto es 3 más 3? 6. Entonces decimos,
tercia, tercia 9, tercia, profe, me queda 3 medios. Profe, 3 medios es igual a 1,5, no te olvides. Profe, pero esta resistencia me va a quedar en serie con esta resistencia, ¿estamos de acuerdo o no? Porque solamente esto se va a reemplazarse por una sola resistencia y va a llegar al mismo punto. Profe, esta resistencia vale 1,5. Profe, 1,5 más 1,53. Entonces se resuelve al circuito básico. La fuente, ahí está, más grande, chiquito, profe, baja. Profe, hacia arriba está, acá está el amperímetro. Muy bien, A de amperímetro. Listo. Y seguimos. Profe, a este lado tenemos una sola resistencia. Profe, y va a llegar y va a cerrar el circuito. ¿Por qué, profesor? Porque los dos están en serie. En serie se suman. Y esa resistencia es 3 ohmios. Profe, por lo tanto, cuando yo asumo la fuente es 3 voltios. Oye, cuando yo asumo el sentido de la corriente es de más a menos. Profe, en este sentido va la corriente eléctrica. No te olvides. Profe, la corriente vamos a llamarlo que sea I. Y planteando por la ley de Ohm, ¿cómo es? La fuente es igual al producto de la corriente por la resistencia. La fuente es 3 voltios. Profe, esa corriente que circula queremos hallar, pero la resistencia también es 3. ¿Cuánto vale la corriente, jóvenes? La corriente vale 1 ampere. Profe, si esta corriente que estamos asignando hacia arriba vale 1 amperio, perdón, jóvenes, no me ayuda el mouse, pero lo vamos a volver a hacer acá. La corriente que circula es 1 amperio. Muy bien. ¿Cuál será la corriente que está circulando por el amperímetro? Profe, como la resistencia es 0, prácticamente es la misma corriente que debe circular por la resistencia. Profe, acá está, ¿ve? Y esto lo puedo mencionar acá también. En el circuito que hemos resumido, profe, la corriente que circula por el amperímetro es la que registra el circuito eléctrico. ¿Cuánto vale esto? 1 amperio. Sencillo, ¿no? Mira que así de fácil está tu práctica. ¿Correcto? Veamos por acá. En el gráfico mostrado se tiene un circuito eléctrico. Calcule la lectura del amperímetro. Profe, ¿ahora qué voy a hacer? Tenemos 3 fuentes, profe. Una fuente por acá, otra fuente por acá, otra fuente por acá. Profe, pero es un circuito cerrado. Mira por acá. Es un circuito cerrado, jóvenes. Ahí está. Empieza. ¿Y qué hace? Profe, voy a empezar, voy a la derecha, bajo, voy a la izquierda, voy hacia arriba. Profe, es un circuito cerrado. ¿Qué es lo que se me tiene que venir a la mente? Que la sumatoria por conservación de la energía de voltajes, ¿cuánto debe ser en un circuito cerrado? Profe, debe ser igual en este caso a 0. ¿Correcto? Entonces, ¿qué puedo plantear? Mira lo que voy a hacer. Sencillo, mira, voy a seguir desarrollando, jóvenes. Voy a partir y otra vez voy a mencionarlo. En este caso vamos a dibujarlo a Piero. Ya Chamorrito nos ha colaborado bastante el día de hoy. Vamos a dibujarlo a Piero. Pero Piero es más delgadito y más alto, creo. Así está. Piero está por acá. Ahí está Piero, ¿ves? Ahí está. Chamorrito no sé, creo que también ya se ha estirado un montón. Ahora Piero está altazo y está flaquito. Ahí está Piero. Piero va a caminar. Pero profe, ¿cómo va a caminar? No sé cuál es el sentido de la corriente. Entonces tú asigna una de ellas. ¿Por quién te vas a basar? Te dije, por la fuente de mayor tensión. La fuente de mayor tensión es 11 voltios. Entonces voy a asignar los signos. El más grande, positivo. El más chiquito, negativo. Profe, la otra fuente, la fuente no cambia. El chiquito, negativo. El más grande, positivo. Profe, el más grande, positivo. El más chiquito, negativo. Profe, la corriente eléctrica circula de mayor potencial a menor potencial. Listo, ahí está. Joven, de más va a la derecha, profe, va a bajar a la izquierda, hacia abajo, profe, va a seguir a la izquierda, a ver por acá, lo estoy tratando de representar lo mejor que se puede, chicos, con la pantalla, y va a subir y va a volver al mismo punto. Profe, entonces Chamorrito va a partir de esta esquinita de acá, pues como lo hemos planteado, o sea, profe, de acá, correcto, acá, de acá empieza Chamorrito, acá, en el punto verde. Profe, va a bajar en el sentido de la corriente y va a seguir. Ahora, las resistencias, no te olvides, tienen los signos en el sentido de la corriente. Si la corriente es a la derecha, en el de 2 ohmios es de más a menos. Profe, en el de abajo, de más a menos. Profe, acá, de más a menos. Listo, no te olvides. Entonces empezamos.
Chamorrito va y dice, plantea lo siguiente. Jóvenes, no, Piero es hoy día ahora en el tercer ejercicio nuestro ejemplo. Pierito va a bajar, profe, como he empezado en el lado derecho superior, primero en el sentido de la corriente, baja. Como baja, lo primero que encuentra, en este caso Piero, es negativo. Por lo tanto, como encuentra primero negativo, va a plantear, ¿qué plantea? Menos 4 voltios. Listo, ahí está. O 4 nada más, 4 voltios, si tú quieres, menos 4. La fuente. Sigue caminando, llega a la parte inferior, profe, va a la izquierda, pero lo primero que encuentra a la izquierda es positivo, en este caso es la resistencia, profe, pero es el producto de la corriente, profe. Vamos a asignar que hay una corriente que circula que es I por 7. Ah, profe, entonces más I multiplicado por 7, ¿correcto? I por 7. Sigue caminando, lo primero que encuentra Pierito es otra vez negativo, profe, menos 9 voltios. Ah, menos 9. Profe, sigue caminando, lo primero que encuentra ahora es positivo. A ver, perdón, jóvenes, lo primero que encuentra ahora es positivo. Ah, profe, 3 por I. Ah, más 3 por I, porque se multiplica la corriente por la resistencia. O I por 3 o 3I. Acá también era I por 7 o 7 veces I, lo mismo. Profe, sigue caminando Piero y se encuentra ahora con otra vez la fuente. ¿Qué fuente es? Negativo, menos 11. Listo, seguimos menos 11. Listo. Profe, avanza. Profe, ¿qué tenemos? Lo primero que va a encontrar en la parte superior es más. Profe, 2 veces I. Se multiplica la corriente por la resistencia. Más 2 veces I. Listo. Y esto, profe, como ya pasó por el amperímetro, no registra nada de la resistencia 0, profe, llegó al mismo punto. Entonces, cuando llega al mismo punto, la suma debe ser 0. Listo, jóvenes. ¿Cuánto es 7i más 3i más 2i? Profe, 7 es 12 veces i. 12 veces i debe ser igual, profe. Menos 4 menos 9, menos 13. Menos 13, menos 11, menos 24. Pasa al otro lado como 24. ¿Cuánto vale la corriente eléctrica, jóvenes? Profe, 2 amperios. Listo. Si la corriente eléctrica vale 2 amperios, entonces ¿cuál será la corriente que circula por el amperímetro? Oye, ¿no es la misma que I? Sí, pues porque está en serie, está pasando lo mismo. Por lo tanto, mi respuesta será la B de bonita. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. A seguir trabajando en casita. Ya, hasta aquí, jóvenes, les voy a apoyar. Vamos a ver si podemos desarrollar. Quiero ver el tiempo. Me gana siempre a veces la hora. Vamos a ver si les puedo trabajar un poquito más de los ejercicios. Así que a practicar en casita. Ya, chicos, vamos a continuar de repente. Voy a hacer un pequeño pausa. Muy bien, jóvenes. Bien, jóvenes, continuando pues con nuestro desarrollo de nuestros ejercicios, veamos el ejercicio número 4, a ver de qué manera lo resolvemos. Dice, en el circuito mostrado, calcule la lectura del voltímetro y amperímetro, considere instrumentos ideales. Ah, muy bien, ya sabes cómo funciona un amperímetro y un voltímetro, ¿correcto? Considerando que son instrumentos ideales. Muy bien, veamos. Observamos que hay un circuito, y quiero que te des cuenta muy atentamente, por favor, que este circuito es un circuito cerrado. Profe, esto es un circuito cerrado. Ahí está. ¿Correcto? Ahí está, profe. Muy bien. Él es un circuito cerrado. Pero, jóvenes, el voltímetro está instalado paralelo, en este caso, a los bornes. ¿Qué bornes, profe? En este punto y en este punto. Muy bien. Entonces voy a asignar el sentido de la corriente. Jóvenes, el sentido de la corriente va a ser, en este caso, del borne positivo al borne negativo, del mayor potencial a menor potencial. Entonces, asignemos los signos según lo corresponde. Profe, él es positivo y él es negativo. Profe, esta otra fuente, él es positivo y el otro va a ser un valor negativo. Profe, ¿quién de las dos fuentes es mayor? Profe, la de 200 voltios. Por lo tanto, vamos a asignar el sentido de la corriente. Profe, el sentido de la corriente será de mayor potencial a menor potencial, en ese sentido. ¿Correcto? Profe, está yendo en sentido, en este caso, horario. Ahí está. Ahí está el sentido de la corriente. Profe, ¿qué cosa es esto? La corriente eléctrica, que estamos asumiendo una corriente ahí. Muy bien. Ahora nuevamente vamos a dibujarle a Poma. Poma va a ser ahora nuestro modelo. Jóvenes, a Pomita le voy a dibujar por acá. ¿Por qué, profesor, lo vas a dibujar a Poma? Profe, es que Poma en este caso va a ser el recorrido del circuito eléctrico. Ahí está Poma. Profe, creo que él está más alto, ¿no? Allá está ahí. Ahí está Poma.
pero este pomita va a caminar en sentido de la corriente. Y recordemos que el sentido de la corriente está así, profe, a la derecha, en sentido horario, hacia abajo y así sucesivamente. Entonces vamos a regresar a este mismo punto. Empezamos. Pero para terminar tenemos que terminar de asignarle los signos a en este caso también a las resistencias. Entonces, ¿qué decimos, profe? La resistencia tiene los signos en el sentido de la corriente, profe. La corriente a la derecha, él es más, él será menos, profe. Para esta resistencia de 15 ohmios, él es más y él será menos, profe. Bajando, me voy a la resistencia de 20 ohmios, él será más y él será menos, profe. Seguimos, pasa por el amperímetro, en este caso pomita, jóvenes, y acaba en este caso más y menos para la resistencia de 25 ohmios. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos. ¿Qué vamos a plantear, jóvenes? Que la sumatoria, profesor, de tensiones o de voltajes en un circuito cerrado debe ser igual a ¿cuánto? A 0. Y eso se debe a la conservación de la energía. Entonces, ¿qué decimos, chicos? Entonces empezamos. Pomita al caminar por este lado, ¿qué es lo primero que encuentra, profe? Negativo. Entonces va a encontrar menos 200 voltios. Si tú quieres, lo pones así. 200 voltios. Así, 200 voltios. ¿Correcto? O simplemente 200. Profe, cuando es resistencia, lo primero que va a encontrar va a ser el signo positivo. Profe, va a ser I por 10, o sea, 10 veces I, más 10 veces I. Perdón. Ahí está. Muy bien, seguimos bajando, jóvenes, encuentra la otra resistencia, 15 ohmios, más 15 veces el producto de la corriente, a ver, vamos a marcarlo, de la corriente, en este caso, a ver, con este color, de la corriente multiplicado por la resistencia, entonces será 15 veces I. Seguimos bajando, lo primero que encuentre en este caso ahora pomita es el signo positivo, ya no es como el signo negativo, ahora es signo positivo, entonces debo sumar más 60 voltios, profe, más 60. Bajamos y nos vamos a la resistencia de 20 ohmios. En 20 ohmios lo primero que va a encontrar es el positivo. Profe, entonces más 20 veces, como está en la corriente es la misma, 20 veces I. Acá es más. Muy bien. Y seguimos, pasamos por el amperímetro. El amperímetro, recuerda que la resistencia es 0. Y tenemos la resistencia de 25 ohmios. Y lo primero que encuentra es el positivo. Más 25 veces I también. Muy bien. Jóvenes, más 25 veces I. Como he llegado al mismo punto donde que yo he partido, profe, fui a la derecha y he llegado por abajo hacia el mismo punto, entonces toda esta suma tiene que ser igual a 0. Listo. Ya vamos a tener ahora el valor de la corriente eléctrica. Entonces, a ver, trabajemos, profe. 200 negativos sumado con 60 sería menos 140. Que sumado al otro lado sería 140. Muy bien. Pero ¿cuántas veces tenemos la intensidad de corriente? 10 más 15, 25. A ver, sumemos. 10 más 15, 25. ¿Correcto? 25 más en este caso, más 20 más 25. A ver, acá sería 45, ¿cierto? A ver, 45 más 25. ¿Cuánto es 45 más 25, jóvenes? A ver, 45 más 25, profe, 70 veces. Profe, él va a ser 70 veces, la intensidad de corriente debe ser igual. Jóvenes, y por el otro lado, pasando a suma, será 140. Jóvenes, ¿cuánto vale la intensidad de corriente? Inmediatamente me puede decir que es 2 amperios. Listo. Y verifico, a ver rápidamente, para ya tener una respuesta, jóvenes, que la intensidad de corriente es la misma. Y cuando pasa por el amperímetro, sigue siendo I. Profe, lo que pasa por el amperímetro es I. ¿Cuánto marca esto? 2 amperios. Listo. Pero ahora yo quiero medir la diferencia potencial que existe. ¿Dónde? En estos bornes. Profe, lo voy a marcar. ¿Qué bornes son, profesor? Esto de acá, profe. De entre estos puntos de acá. Mira, acá está. Acá es. Lo voy a poner mejor de esta manera. Mira, por acá. Jóvenes, de acá. ¿Con quién más? Con el de acá. Ahí está, jóvenes. Entonces debo hallar la diferencia potencial entre esos dos puntos para tomar la lectura del voltímetro. ¿Correcto? Y eso, jóvenes, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bien, jóvenes, entonces, para poder determinar en este caso la lectura del voltímetro, lo hemos marcado con estos dos puntos, ¿no? En estos dos bornes, o nodos también se llama. Podemos plantear lo siguiente. La suma empiezo en este punto. ¿Qué te parece si le ponemos el punto A? Muy bien, y él va a ser el punto B. Yo quiero medir la diferencia potencial
que hay entre el nodo A y el nodo B. Entonces voy a empezar en A y voy a caminar en este caso hacia abajo, en el sentido de la corriente. Profe, ¿puedo caminar en sentido contrario? También, pero recuerda que el instrumento no te va a marcar pues el valor negativo, te va a marcar siempre el valor absoluto, o sea, el valor positivo. Por lo tanto, simplemente la lectura, o sea, la medición tuviste que hacerlo en sentido contrario si te sale negativo. Tomemos en ese sentido, hacia abajo en dirección a la corriente. Entonces, ¿qué decimos? Empezamos. El potencial en el punto A, muy bien. ¿Qué es lo primero que encuentra en este caso pomita? Pomita, que estamos trabajando como ejemplo, lo primero que encuentra es más. Luego va a encontrar más también, en este caso por la fuente. Profe, lo primero que va a encontrar en este caso es más, en este caso el potencial en A, más 15 veces I. 15 veces I, no te olvides. Y ya sabes cuánto vale I. ¿Correcto? ¿Qué más, jóvenes? Más, profe, lo primero que encuentra es 60 voltios. Más 60 voltios. ¿Correcto? Esto ya llegué al punto B. Debe ser igual en este caso al potencial. ¿En qué punto? En el punto B. Ahí está. Potencial en el punto B. Listo. Sencillo, ¿no, jóvenes? Ya llegué. Parto de A y llego al B. Digo, potencial en A más, en este caso, el potencial en este caso de 15 más la fuente 60 debe ser igual al potencial en B. De acuerdo a la dirección de la corriente que hemos asignado. ¿Correcto? Entonces, ¿qué decimos, chicos? A ver, vamos a trabajar. Jóvenes, ¿cuánto vale la intensidad de corriente? Vale 2. Profe, ¿y cuánto es 2 por 15? 2 por 15 sería, en este caso, 30, ¿correcto? 30, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, sí, vale 30. En este caso, ¿qué decimos? Él sería 90, ¿no? Entonces podemos decir el potencial, a ver por acá, el potencial en A, mira por acá, simplemente lo voy a dejar así. O lo puedo plantear de esta manera, profe. Como él vale 2, sería 15 por 2, 30, la intensidad de corriente, más 60 sería 90. Esto debe ser igual. Profe, acá lo voy a poner, mira por acá. Él va a ser el potencial en el punto, en este caso en B, menos el potencial en A. Listo, profe. ¿Y eso qué representa? La diferencia de potencial también entre el punto B y A, o simplemente entre A y B, porque el instrumento tiene que registrar el valor positivo. Por lo tanto, esto será la lectura de ¿quién? Del voltímetro. Profe, ¿y 2 amperios qué será? La lectura de ¿quién? Del amperímetro. ¿Correcto? Qué sencillo, ¿no, joven? Entonces, ¿cuál será mi respuesta? Profe, me dice primero el voltímetro, 90 con 2. Profe, la alternativa. ¿Cuál es la alternativa que debemos de marcar, chicos? Profe, la D de dulce, dulce como todos los días, ¿correcto? Muy bien. A ver, otro ejercicio más, chicos, para ya, pues en este caso, para alentarles que ustedes pueden desarrollar los siguientes. A ver, desarrollamos la número 5. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿O está muy fácil que ya no lo hacemos? Profe, mejor lo hacemos, ¿cierto? Yo sé que tú estás practicando en casita, así que por lo tanto me tienes que demostrar que tienes que hacerlo con lo correcto. Esto es, este enunciado es, digamos, enunciado tipo examen de admisión, a veces hasta tipo uni. ¿Por qué? Porque viene un ramal de este sentido y a veces no sabemos qué hacer. Así que mira que es bien sencillo, ¿eh? Dice en los nudos, o nodos también se le llama, A, B y C, dice, del ramal eléctrico mostrado, ahí este es un ramal eléctrico mostrado, los potenciales eléctricos son 45 voltios para A, muy bien, profe, 5 voltios para B, muy bien, profe, para C, 35 voltios respectivamente. ¿Se entiende esa parte? Muy bien, entonces simplemente le podemos llamar aquí, rapidito, mira por acá. ¿Qué decimos? Profe, y esto no te vas a olvidar, profe, el potencial eléctrico en el punto A, ¿cuánto me está dando el enunciado? Dígame rápidamente, profe, en el enunciado es 45 voltios. Profe, ¿cuánto vale el potencial eléctrico en el punto B? Eso es el dato, potencial eléctrico en el punto B. ¿Cuánto vale eso, jóvenes? Profe, en el punto B vale 5 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y tenemos todavía el tercer punto, el potencial eléctrico, ¿dónde? Profe, el potencial eléctrico en el punto C. ¿Y eso equivale a cuánto? Profe, a simplemente 35 voltios. Ahí está, los tres datos. Calcule, dice, a ver, leemos por acá rapidito, dice, calcule, ¿qué cosa, profesor? Calcule el potencial eléctrico en el punto P.
Ah, muy bien, profe. Me están preguntando por quién. Por el potencial eléctrico, ¿dónde? En el punto P. Ah, ya, el potencial eléctrico en el punto P. Profe, ¿cuánto será? A ver por acá. Ahí está. ¿Cuánto será? Ah, eso es lo que me están preguntando. ¿Cuánto será? Muy bien, eso va a ser nuestra incógnita. Y la lectura del amperímetro. Ah, profe. Y el amperímetro. Listo. Sencillo. A ver, vamos a empezar, jóvenes. Como tenemos de acuerdo a nuestro diagrama, y quiero que estés atento, jóvenes, el punto P primero voy a identificar. Profe, el punto P está por acá. Profe, ¿dónde está el amperímetro? Ah, profe, el amperímetro está por acá. Ah, muy bien. Entonces, yo tengo que asignar un sentido de la corriente. Yo no sé, profe. Como me dice que es un ramal, yo pues puedo asignar una corriente, en este caso aleatoria. Yo no lo sé. ¿Cuánto valdrá? No lo sé. Pero lo que sí sé, por la regla de Kirchhoff, profe, ¿dónde está la regla de Kirchhoff? Para mostrarte en pantalla. Profe, cuando viene de un nodo, de una rama, esta corriente se puede dividir en dos. Todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale, profesor. La corriente que entra es igual a la corriente que sale. Ah, lo mismo debo plantear donde en el enunciado número 5. Profe, ¿qué vamos a hacer? Ah, simplemente lo siguiente. Mira por acá. Profe, voy a asignar una corriente. Ay, perdón, esto está de otra manera. Jóvenes, mira por acá. Voy a asignar una corriente. Profe, yo le asigno una corriente así. ¿Qué te parece? A ello le voy a llamar la corriente I1. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, profe, I1. Profe, pero yo no sé si acá la corriente entra o sale. Simplemente asígnalo. No necesitas saberlo. Y si te sale negativo, ¿qué significa? Que debiste asumirlo lo contrario. Profe, voy a asumir una corriente que también va a entrar a este nodo. ¿A quién nodo, profesor? Al nodo C. Ah, profe, él va a ser la corriente, en este caso I2. Listo. Y díganme, jóvenes, la corriente que circula por este lado, por esta parte, a ver, díganme, ¿cuánto vale esa corriente que circula por este tramo? Por este ramal de C hasta P. Ah, profe, qué sencillo, ¿no? Esa corriente va a ser igual a ¿quién? Hoy es la corriente que sale. Y esa corriente debe ser la suma de ambos. La I3, si tú quieres le llamas I3. Esa corriente, pero esa corriente, todo lo que entra a un punto es igual a todo lo que sale, ¿correcto? Entonces eso tienes que tenerlo en cuenta. Ah, profe, lo que entra es I1 más ¿cuánto? Profe, más I2. Listo. Eso lo voy a reemplazar. Eso a tener en cuenta. Entonces voy a plantear, profe, voy a plantear la primera ecuación. ¿Cómo será la primera ecuación? Profe, voy a partir del nodo A. El potencial. Voy a caminar ya para que te des cuenta. Voy a dibujar a quién. Esta vez lo dibujamos a Torokawa. ¿Dónde estará Torokawa? Estará estudiando, me imagino, el campeoncito. Ya, así que estudiando, a esforzarse y seguir el ejemplo también de sus demás compañeros. Que pues en este caso hay chicos muy esforzados en sus salones. Ahí está. Vamos a dibujarle a Torokawa, pero creo que él está un poquito más flaquito o más gordito. No lo sé. Ya lo vamos a ver próximamente en nuestras clases de eso. Pero ahí está. Él va a caminar y puede caminar por este ramal, por A, C y P. Profe, puede caminar por el ramal B, C, P. Entonces yo voy a caminar por una de ellas. ¿Qué te parece si caminamos por el ramal ACP? Profe, ACP. En ACP, ¿qué tenemos? Ah, profe, lo primero que tenemos es el potencial en A. Muy bien. Potencial, en este caso, en A. ¿Más quién? Profe, la resistencia siempre recuerda que tiene el mismo sentido de la corriente. 2 veces sí. ¿Correcto? Profe, 2 veces sí. Profe, ya llegué al punto C. Seguimos pasando, profe. Seguimos pasando. Profe, acá. Recuerda que la corriente, a ver, voy a asignar los signos porque a veces muchos de ustedes no se dan cuenta, profe. En la corriente es I3, es a la derecha. De más a menos, profesor. Listo. Profe, acá va a ser de más a menos. Profe, acá va a ser de más a menos en sentido de la corriente I2. Entonces decimos, seguimos por acá. Profe, 2 veces, a ver, 2 veces I1. Ah, profe, es 2 veces la corriente I1. Entonces tenemos que poner la corriente que le corresponde, I1. Muy bien. ¿Qué más, jóvenes? Ah, más, profe, 5 veces la corriente I3. Ah, profe, 5 veces la corriente I3. Lo voy a colocar rápidamente como le corresponde, la corriente I3. Pero la corriente I3 tú ya sabes que es I1 más I2, entonces por lo tanto mejor lo ponemos entre paréntesis. ¿Qué te parece? Rápido, tú ya te has dado cuenta por Kirchhoff, ¿no?
profe, él va a ser I1, profe, I1 más I2. Por acá rápidamente para que se entienda bien. Profe, I sub 2. Listo. Eso es la corriente I3. Ojo, ya, muy bien. Profe, más, profe, lo primero que va a encontrar Torokawa va a ser el signo positivo. A ver, por acá, ¿dónde está ese signo positivo, profesor? Está por acá. Es lo primero que encuentra porque está caminando hacia el punto P. ACP, profe, más 40 debe ser igual a ¿quién? Al potencial en el punto P. Listo, se acabó, así de sencillo. Jóvenes, esto debe ser igual a ¿quién? Al potencial en el punto P. Seguimos. Ahora vamos por acá. Planteemos control acá. Planteemos ahora lo siguiente. Profe, caminemos ya no por ACP, sino por BCP. Profe, Banco de Crédito del Perú. Pareciera que fuera así, BCP. Empiezo en B. Profe, el potencial en el punto B. Listo, el potencial en el punto B. Más 3 veces I sub 2. Recuerda que la corriente I sub 2, a ver, para aquellos que están mirando, I3 está con I sub 2. Profe, esa es la corriente I sub 2. Listo, lo colocamos tal y cual como tiene que ser. 3 veces la corriente I sub 2. Ahí está. ¿Qué te parece? Seguimos, más, profe, lo mismo tenemos por acá. Va a llegar al punto, va a pasar por el amperímetro y encuentra el más. 5 veces I3. Profe, 5 veces I3, ya. 5 veces I3. Pero I3 es la suma de I2 más I1. Profe, esta partecita de acá lo copiamos. Entonces, control, ahí está. ¿Qué te parece? Sencillo, ¿no? A ver, ahí está, ¿ves? A ver. No me quiere dejar trabajar. Ahí está. Profe, ¿qué más? Más 40. Muy bien, más 40. ¿Profesor? ¿Qué cosa debe ser igual a esto? Igual también al potencial en el punto B. Listo, así de sencillo. Potencial en el punto B. Eso es porque estamos llegando hacia el punto P, BCP. Muy bien, ahora ¿qué hacemos? Profe, ¿qué más puedo plantear? A ver, pensar. ¿Qué más podemos plantear? Jóvenes, ¿qué pasaría si yo resto las ecuaciones? Profe, resto, digamos, la ecuación, en este caso vamos a pensar que puedo restar, digamos, a ver, ¿qué podemos hacer? A ver, ayúdenme chicos, rápidamente. Profe, vamos a restar de abajo hacia arriba. A ver, profe, si restamos de abajo hacia arriba, ¿qué tenemos? Primero vamos a poner una línea y vamos a restar. Profe, a restar. En este caso, hacia arriba. Profe, él con él se van a ir, quiero que estés atento. Oye, él con él se va, él con él se va, él con él se va. Profe, ¿qué voy a tener? La diferencia potencial, o sea, acá debajo lo escribimos, ahí está, va a ser el potencial eléctrico en el punto B, mira por acá, el potencial eléctrico en el punto B, menos el potencial eléctrico en el punto A. Estoy restando, el potencial eléctrico en el punto A. Listo. Profe, más, a ver por acá, más 3 veces I sub 2. Profe, 3 veces I sub 2. A ver, muy bien, lo colocamos así mejor para que se entienda rápido. I sub 2 menos 2 veces I sub 1. 2 veces I sub 1. Ahí está. Profe, este es I sub 1. Listo. Profe, ¿y esa resta cuánto debe ser mi resultado? Profe, como he restado, 0. Listo. Profe, pero nosotros conocemos el potencial de B y el potencial de A. Si yo resto, ¿cuánto va a salir? Profe, va a pasar al otro lado, 45, va a pasar a restar el otro 5, 40. Entonces decimos que por acá, mira por acá. ¿Sí? Mira por acá. Cuando yo coloque esta expresión, esto va a ser igual a ¿cuánto? Profe, la resta, 45 menos 5, 40. ¿Correcto? 40 volts. ¿Correcto? Hasta ahí tenemos la primera ecuación. Ahora yo necesito encontrar la otra ecuación. Profe, ¿cómo lo voy a hacer esto? Muy bien. Jóvenes, ¿puedo trabajar en esta proporción o no? Te pregunto. Profe, puedo hallar hasta el punto C. De A hasta C y de B hasta C, que son datos conocidos. Profe. Entonces voy a caminar, esta es mi primera ecuación. Voy a caminar en el tramo AC y también voy a caminar en el lado, ¿qué cosa? Por el lado BC. Profe. Entonces, ¿yo qué digo? Profe, para AC, ¿qué digo? Profe, entonces insertamos el signo.
A ver por acá, entonces, ¿qué decimos? Profe, el potencial en A, ver por acá rapidito, ayúdenme chicos por favor, que para mí es un poco todavía complicado trabajar de esta manera. El potencial en A, profe, más 2 veces I sub 1, ¿correcto? Más 2 veces I sub 1, ahí está, 2 veces I sub 1. Pero por acá, atentos, I sub 1, profe, I sub 1. Esto debe ser igual a ¿quién? Al potencial en el punto C. ¿Por qué lo estás tomando en el tramo AC, profe? Porque es el punto común, es un nodo común. Así como hemos trabajado en BCP, el punto en común, chicos, es P. P era el punto en común, P era el punto común. Pero también, profe, ¿qué cosa estamos teniendo otro punto en común? Profe, por eso de A a C también podía haberlo igualado, ¿correcto? Podía haberlo igualado, y eso es importante que también lo tomes en cuenta. Por eso es que estamos diciendo AC y BC. Por lo tanto, en el lado de si voy de A hasta C, tenemos potencial en A más 2 veces el potencial, la corriente la I sub 1 igual el potencial en el punto C. Listo. Lo mismo pasamos para el siguiente tramo, será para el tramo BC. Por lo tanto, esto va a ser entonces, ¿qué decimos? Profe, partimos del potencial en B, entonces decimos lo siguiente, profe, el potencial en el punto B. Profe, ¿qué cosa? Más 3 veces, ¿qué cosa hay, campeoncito? En la corriente I sub 2. Profe, 3 veces la intensidad de corriente I sub 2, ¿correcto? Y esto debe ser igual aquí al potencial, ¿en dónde? En el punto C. Listo, porque estamos caminando de diferentes sentidos y debe ser lo mismo, el potencial en el punto C. Profe, ahora en estas dos ecuaciones yo puedo restar. ¿Cómo así, profesor? Mira por acá. Rápidamente, jóvenes. A ver, apóyenme, profe, voy a restar. Así. Profe, ¿en qué sentido voy a restar? Profe, voy a restar en este sentido. A ver, hacia arriba. ¿Qué te parece si lo restamos hacia arriba? Profe, resultaría ser la primera ecuación, ¿cierto? Muy bien. Ya tendríamos la ecuación. Muy bien. Bien, jóvenes. Pero si tú te das cuenta, no es necesario restar. ¿Por qué, profesor? Es que el potencial en C es conocido y el potencial en A también es conocido. Por lo tanto, vamos a borrar esto de acá y esto de acá. Profe, entonces, ¿qué voy a decir? De esta ecuación yo puedo deducir, a ver, para ustedes es sencillo porque están a través de la pantalla. ¿Cuánto vale el potencial en A? Datos del problema. 45 voltios, profesor. Más 2 veces, ¿qué cosa? La intensidad de corriente I sub 1. Profe, la intensidad de corriente I sub 1. Mira, ve, I sub 1. Profe, ¿y esto a qué es igual? Rápido, díganme. Al potencial en el C. ¿Cuánto vale el potencial en C? 35 voltios. Listo. Profe, ¿cuánto vale la intensidad de corriente? Profe, va a salir negativo. Muy bien, ojo. Si sale negativo, significa que el sentido de la corriente debe ser lo contrario, porque hemos asumido un sentido de la corriente. Profe, entonces, ¿cuánto yo puedo deducir acá? Ponemos un enter y decimos por acá, la corriente I sub 1, a ver por acá, ¿cuánto sale la corriente I sub 1, jóvenes? Profe, la corriente I sub 1 debe ser igual, a ver, trabajando, jóvenes, pasas a restar, me queda menos 10, menos 10 entre 2, menos 5 amperios. Profe, ese menos, la corriente no existe negativa, significa que tenemos que cambiar de sentido. Muy bien, ahora reemplacemos lo mismo ¿en dónde? En BC. ¿Qué decimos por acá? Atentos, por favor. Decimos, vamos a decir, por lo tanto, decimos el potencial en B. ¿Cuánto vale el potencial en B? 5 voltios. Más 3 veces la intensidad de corriente I sub 2. Ahí está. La intensidad de corriente I sub 2. Esto debe ser numéricamente igual a ¿cuánto? Al potencial en C. Pero el potencial en C es, en este caso, 35 voltios. 35 voltios. Profe, si yo paso a restar, ¿qué decimos? La intensidad de corriente en I sub 2, ¿cuánto sale? A ver, chicos, rápido, ayúdenme, por favor. La intensidad de corriente en I sub 2, ¿cuánto sale? Profe, ¿sale negativo? No sale negativo, sale positivo. Si tú pasas a restar, sería 30. Entre 3, ¿cuánto valdría? 10 amperios. Significa que el sentido de la corriente que hemos asignado en I sub 2 es la correcta. Mientras que el sentido de la corriente que hemos asignado, en este caso para I sub 1, es lo contrario. ¿Qué significa? Profe, que no debería ir hacia abajo, sino que debería hacer, debería ir hacia arriba. Profe, él debería ser hacia arriba. Profe.
Pero recuerda que todo lo que entra a un nodo debe ser igual a todo lo que sale. Profe, a ver, reemplazando datos. Acá cuánto era la suma. Mira por acá. Oye, I sub 3 era la suma. I sub 1 más I sub 2. Profe, L5. ¿Te das cuenta? Profe, 5 amperios por acá. I sub 1 vale 5 también. No te olvides acá. I sub 1 ya le hemos cambiado de dirección. Lo que era hacia abajo ahora es hacia arriba, 5. Y lo que está entrando, ¿cuánto vale I sub 2? 10 amperios. ¿Me dejo entender? 5 amperios cambiado de sentido y la corriente en este caso I sub 3 sí está correcto porque entra 10 y debe salir 10. 5 hacia la izquierda y 5 a la derecha. Entonces jóvenes, inmediatamente, ¿cuánto es la lectura del amperímetro? Profe, la lectura del amperímetro es 5 amperios. Ahí está, ya tenemos la lectura del, en este caso del amperímetro. Por lo tanto, tu clave puede estar entre la D y la E. No puedes champear con otra. Profe, seguimos lo siguiente. Ya, profe, si ya tengo la intensidad de corriente, ¿qué es lo único que me falta? Encontrar el potencial. ¿En dónde? En cualquiera de estos puntos. Profe, ¿cómo lo voy a hacer? Sencillo, simplemente voy a reemplazar, atentos, a ver por acá. ¿Qué te parece si acá, a ver, le ponemos un Enter? Acá lo voy a reemplazar. ¿Todo se ha desplazado? Sí. Muy bien. Simplemente voy a borrar esto de acá para que no nos estorbe. ¿Ya? Lo hemos restado en ese sentido. Profe, yo quiero reemplazar en esta ecuación. ¿Cuánto vale el potencial en A, jóvenes? 45 volts. Más, jóvenes, ¿cuánto vale la intensidad de corriente I sub 1? Profe, hemos cambiado. I sub 1 es menos 5. Porque tiene que ser en este caso reemplazado tal y cual como me ha salido. Menos 5 por 2, profe, menos 10. ¿Correcto? Menos 10. Más, profe, la suma de I sub 1 más I sub 2, ¿cuánto suma? Profe, 1 es menos 5 más 10, 5 positivo, 5 por 5, 20, 25. Más 40 debe ser igual en este caso al potencial en donde, en el punto P. Listo. Díganme jóvenes, ¿cuánto sale el potencial en P? Una suma rápida, básica, 45 menos 10, 35. 35 más 25, 60 más 40, 100. 100 volts. Ahí está, jóvenes. ¿Cuál será mi respuesta? ¿Y qué pasó? A ver, ¿en qué nos hemos equivocado, chicos? A ver, déjense cuenta, por favor, ayúdenme a analizar. De repente ha habido un errorcito por ahí y no nos hemos dado cuenta. A ver, verifiquemos, ¿ya? Bien, jóvenes, habiendo revisado nuestro enunciado, pues, a detalle, simplemente deberíamos de tener en cuenta que debemos caminar correctamente. Y verificando ya el enunciado es correcto. Es 45 el potencial eléctrico en A. ¿Correcto? Más 2, en este caso la corriente es negativo, ¿no? Porque estamos caminando en sentido contrario a la corriente. Significa que la debemos restar. Va a ser en este caso menos 5 por 2. 2 por 5, 10. Más 25, que sería en sentido de la corriente, es I sub 3. 25 más 40. Por lo tanto, mi respuesta es la correcta. 100 volts. ¿Ya? Entonces, no hay alternativa, chicos. Debería ser 100 y 100 volts. Si es que no, debería haber esto cambiado la fuente en el sentido contrario, para que en este caso nuestro resultado sea la correcta. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Bueno, eso es nuestro ejercicio número 6. Muy bien, este ejercicio lo había desarrollado inclusive en el año pasado, pues con los alumnos también de semestral, y tuvimos ese mismo percance. ¿Ya, chicos? Muy bien. Bien, jóvenes, el enunciado número 6 queda para ustedes. ¿Cuál es la lectura del amperímetro? Simplemente vas a dividir la corriente. ¿Cómo vas a hacer esto? Te lo voy a guiar nada más. La corriente que circula de más a menos va por acá. Profe, acá hay I. I sub 1. Profe, pero por acá se divide. Profe, se divide por acá en I sub 2, no te olvides. Y debajo I sub 3. Ahí está. Profe, y la suma I sub 1, todo lo que entra a un nodo debe ser igual a todo lo que sale. I sub 1 es igual a la suma de I sub 2 más I sub 3. ¿Cuál es la lectura del amperímetro? Profe, es I sub 2. Muy bien. Y ya el resto sigue reduciendo. Lo mismo por acá. Recuerda por acá, si es un circuito cerrado, significa que yo puedo trabajar en este lado de acá. La conservación de energía acá tiene que ser la suma de voltajes 0. Profe, ¿también puedo trabajar acá? Por supuesto que sí puedes trabajar acá. Y también debe ser 0. ¿Correcto? Trabajas uno, lo otro. O viceversa, puedes trabajar también con el extremo, que es un circuito cerrado. También debe ser 0. ¿Correcto? Camina como de acuerdo a los ejercicios que hemos estado trabajando. Muy bien, jóvenes, hasta aquí va a ser nuestro aporte para la clase, ¿ya?
Ahí está, tenemos los siguientes ejercicios sencillos. El número 8 también está sencillo. La número 9, cuánto indica el voltímetro y amperímetro para ustedes. Chicos, a practicar. Acá tienes que aplicar el teorema de Puente-Weston. R por R, R cuadrado. R por R, R cuadrado. Profe, por lo tanto, el Puente-Weston se elimina. Te va a quedar en serie lo de abajo y en para le sumas con esta resistencia en serie y le aplicas la intensidad de corte. Y esa va a ser la que se divide en dos partes iguales, va a ser la lectura del amperímetro. Muy bien, jóvenes, reto para ustedes, por favor, terminar hasta el enunciado 12. Te he ayudado ya hasta el enunciado número 6, casi 7. ¿Ya, chicos? Así que, jóvenes, a esforzarse desde casita, tú eres el mejor. Nos vemos en nuestra siguiente sesión de clase. Un abrazo y Dios nos bendiga enormemente, chicos. Bye bye.